Hola, las tres últimas fases del proceso legislativo en el Perú, la séptima, octava y novena, son las fases integrativa, reconsiderativa y registral del proceso legislativo. Estas tres fases son las que suceden a las que hemos revisado previamente, desde la etapa creativa y consultiva, la etapa propositiva e instructiva, las fases más importantes probablemente del proceso legislativo, que son las fases deliberativa y constitutiva, luego de haberse tomado una decisión y de haberse aprobado una ley por el Congreso. Lo siguiente será la integración de la ley aprobada en el esquema estatal que supone la participación del Poder Ejecutivo en el proceso legislativo. El proceso legislativo en el Perú supone un acto complejo en el que tienen competencia tanto el Congreso como agente productor preeminente de la ley en el Perú y el Poder Ejecutivo, el mismo que tiene, de acuerdo a nuestro régimen político, tiene participación como titular de la iniciativa legislativa y en algunos casos puede participar en el proceso de observación de la ley para oponerse a su texto. Este no es el caso respecto de un tipo de proyecto de ley que son los proyectos relacionados con una reforma constitucional. En nuestro régimen de gobierno o nuestro régimen político, el presidente de la República o el gobierno no tienen la facultad de presentar observaciones respecto de proyectos de ley que aprueba el Congreso sobre materia de reforma constitucional. Las leyes de reforma constitucional aprobadas por el Congreso de manera definitiva y conclusiva no pueden ser objeto de observación por el presidente de la República y todo lo que le corresponde hacer es cumplir con la obligación que le corresponde de promulgar la reforma constitucional. El único caso adicional en el que el Poder Ejecutivo no debe promulgar una ley de reforma constitucional es cuando el Congreso aprueba la reforma constitucional solamente en una legislatura y opta por someter al Poder Ejecutivo la necesidad de que convoque a referéndum para que se materialice la reforma constitucional. Ya hemos visto en el video anterior cómo así, no obstante que lo regular en nuestro sistema constitucional es que si el Congreso aprueba una reforma constitucional con 2/3 o más del número legal de los miembros de la Asamblea, puede no consultar la reforma constitucional en un referéndum, pero el Congreso siempre tiene la opción o la atribución de determinar si es que, no obstante haber aprobado el proyecto con 2/3 de los votos, en lugar de someterlo a una segunda legislatura ordinaria, opta por remitirlo a referéndum. Igualmente, puede la reforma constitucional haberse aprobado en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con los 2/3 y el Congreso tiene la facultad, si así lo estima conveniente, de, además de haber quedado aprobado la ley de reforma constitucional formalmente por el Congreso, puede solicitar que el presidente de la República convoque a referéndum para ratificar la ley de reforma constitucional que el Congreso aprueba. Igualmente, también hemos visto en el video anterior cómo, si ocurriera que el Congreso aprueba en una primera legislatura con 2/3 o más de los votos de los congresistas la reforma constitucional, pero en la segunda legislatura ordinaria sucesiva no alcanza los 2/3, siempre cabe que el Congreso solicite al presidente de la República que convoque a referéndum en ausencia o incumplimiento de la segunda parte del requisito que prevé la Constitución de que la reforma constitucional sea aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Si el Congreso ha aprobado una reforma constitucional
en una primera legislatura ordinaria con más de 2/3 y por lo tanto se excede en el requisito básico que es la aprobación con mayoría absoluta, cabe que si no se alcanza la mayoría de 2/3 en la segunda legislatura ordinaria sucesiva, no obstante no haberse aprobado en la segunda, dado que ya se aprobó en la primera y se aprobó holgadamente con una mayoría superior a la mayoría absoluta y además superior a los 2/3, cabe que el Congreso solicite al presidente de la República que convoque referéndum. Entonces, con eso queda claro que agotada la fase constitutiva en un proceso de reforma constitucional, el presidente de la República no tiene opción de observar la ley de reforma constitucional ni tampoco de oponerse a la decisión del Congreso de que se convoque a referéndum la diversidad de situaciones excepcionales o no convencionales a que acabo de hacer referencia. Entonces, concluida esta fase constitutiva, corresponde revisar las tres siguientes fases, que son la fase integrativa, la fase reconsiderativa y la fase registral. La fase integrativa comprende el proceso que se le reconoce dentro de nuestro sistema constitucional al presidente de la República de evaluar el contenido de la norma de forma que se pronuncie sobre su condición política, sobre su condición técnica, su condición procesal, su condición constitucional. El presidente puede observar las leyes siempre que éstas no sean de reforma constitucional sobre diversidad de alternativas o de aspectos. Puede objetar la constitucionalidad de la norma, puede objetar que no se haya cumplido con el proceso legislativo establecido en el reglamento del Congreso, puede tener objeciones de naturaleza técnica, de naturaleza económica, de naturaleza cultural, de las que fuera, y las observaciones pueden ser sobre el íntegro o sobre una parte del proyecto que queda aprobado por el Congreso de la República. En la fase integrativa, el presidente de la República evalúa la ley aprobada por el Congreso. De acuerdo al texto constitucional, lo que el Congreso aprueba cuando concluye la etapa constitutiva es una ley. No es que el Congreso apruebe un proyecto de ley, ni que remita un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que éste se pronuncie sobre el proyecto. No se trata de un proyecto, se trata de una ley, y así lo dice expresamente el artículo 108 de la Constitución Política. Si el presidente de la República tiene observaciones, puede manifestarlas. De lo contrario, si no tiene observaciones, el presidente de la República promulga la ley aprobada por el Congreso. Y para este trámite de observación o de promulgación, la Constitución señala que el presidente de la República cuenta con 15 días útiles. En esos 15 días útiles, el presidente decide, promulga, observa o ni promulga ni observa. Simplemente no promulga. Transcurrido el plazo de los 15 días sin promulgación, corresponde que el presidente de la República se lo haga conocer al Congreso para que el Congreso a su turno pueda promulgar la ley aprobada, que no ha sido materia ni de observación ni de promulgación por el presidente de la República. Por lo tanto, si el presidente de la República no observa la ley, esta queda sancionada y la promulga y la publica. Es decir, si es que decide promulgar, porque cabe que no observe ni promulgue. En el segundo caso, si no la promulga ni la observa, queda sancionada y la promulga el presidente del Congreso. Y en tercer lugar, si la observa, la ley regresa al Congreso para que se inicie el proceso de reconsideración. Y esto es a lo que le llamamos la fase reconsiderativa. En la fase reconsiderativa se produce la reconsideración de la ley y la revisión de las observaciones que presenta el presidente de la República al Congreso. El Congreso debe pronunciarse sobre las observaciones que le hace conocer el presidente de la República y que le impiden
promulgarla y dejarla expedita para que inicie su vigencia luego de la publicación en el diario oficial. La fase reconsiderativa comprende que la ley observada se remita a las comisiones que dictaminaron sobre el proyecto original. Si parte del proceso legislativo supone que durante la etapa deliberativa los proyectos deben pasar a una comisión ordinaria que ha sido designada durante la fase instructiva por el vicepresidente del Congreso, lo que marca el proceso que debe seguir una ley observada va a depender del trámite que siguió el proyecto durante la etapa instructiva, es decir, se remitirá el proyecto observado, la ley observada para cumplir con lo que dice la Constitución, se remite la ley observada a la comisión que conoció el asunto como resultado del decreto de envío que se aprueba con la remisión del proyecto a una comisión ordinaria. En caso que el proyecto no hubiera sido dictaminado porque se lo ha dispensado de envío a comisión o se lo ha dispensado de dictamen de la comisión, el proceso supone que la ley observada por el presidente de la República se remita a la comisión más afín por la materia del proyecto que fue aprobado por el Congreso originalmente. El dictamen, una vez que este es elaborado por la comisión dictaminadora, es incluido por el Consejo Directivo en la agenda del Pleno. Cuando el Pleno conoce la ley observada, luego de haber sido esta dictaminada por las comisiones que conocen el asunto, la reconsideración por el Pleno supone los siguientes requisitos para que quede reconsiderada la ley observada por el presidente de la República cuando ésta está bajo competencia del Congreso. Se requiere la mayoría absoluta de votos del número legal de congresistas para que el proyecto sea o la ley sea debidamente sancionada. Es decir, si la ley aprobada, que fue observada por el presidente de la República, regresa al Congreso, la comisión dictamina recomendando la insistencia sobre el proyecto observado por el Poder Ejecutivo y se alcanza la mayoría absoluta de votos, es decir, 66 votos, o sea, más de la mitad del número legal, ese texto queda aprobado luego de la reconsideración por la que pasa en el Congreso y el proyecto o la ley debe ser promulgada por el presidente del Congreso. Si la recomendación de la comisión dictaminadora sobre la ley observada por el presidente de la República es recomendar no la insistencia, sino el allanamiento a las observaciones, a la integración de las observaciones que tiene el presidente de la República sobre la materia aprobada por el Congreso, en ese caso la mayoría exigida no es la mayoría absoluta, sino la misma mayoría ordinaria que se requirió para la aprobación de la ley cuando fue objeto de la aprobación por el Congreso antes de su remisión para la fase integrativa al Poder Ejecutivo. Si el Congreso opta por allanarse y se alcanza la mayoría ordinaria, al igual que en el caso de la insistencia, esa ley reconsiderada mediante el allanamiento del Congreso a las observaciones del presidente de la República es promulgada por el presidente del Congreso. Este es un caso en el que es delicado que el Poder Ejecutivo proceda con la suficiente diligencia para señalar con claridad en qué sentido formula sus observaciones, de forma que cuanto más clara sea la observación que formula el presidente de la República, una ley observada por el gobierno,
contra más claras sean las observaciones, va a ser mucho más sencillo que el proceso de allanamiento se ajuste a la voluntad que tiene el presidente de la República y el gobierno. En la medida en la que el Poder Ejecutivo sea más bien laxo, ambiguo o ambivalente en la formulación de sus observaciones, podría calificar como allanamiento el Congreso algo que en realidad no lo es. Por eso es importante que en ejercicio de la facultad que tiene el presidente de la República sea muy preciso al señalar cuáles son sus observaciones y qué es lo que estimaría que fuera necesario que recogiera la ley observada, de forma que las observaciones que presente queden levantadas. La omisión del Poder Ejecutivo, la falta de suficiente diligencia del Poder Ejecutivo al indicar con precisión y con detalle cómo debe quedar la ley que observa, esa ausencia de diligencia se puede castigar con un supuesto allanamiento del Congreso que no cumple a cabalidad con la concepción que tiene el Poder Ejecutivo sobre los términos en los que debió quedar aprobada la ley por el Congreso. Finalmente, si la ley es reconsiderada, ya sea como insistencia o como allanamiento, esa ley reconsiderada queda sancionada finalmente y el presidente del Congreso la promulga y dispone su publicación. Finalmente, la última de las etapas es la etapa o fase registral, que tiene que ver con la publicación y primero la numeración y la publicación de la ley. Quien debe numerar la ley es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, tiene la relación de las leyes que son aprobadas, que han sido promulgadas y que deben publicarse en el Diario Oficial Peruano con el número correspondiente. El Poder Ejecutivo es el responsable de asignar el número a la ley. El Diario El Peruano publica el texto y una vez publicado, la ley rige desde el día siguiente al de su publicación, salvo indicación en sentido contrario del texto de la misma ley. Con esto concluyo con la exposición sobre las distintas fases del proceso legislativo y por lo tanto con el capítulo que contiene esta serie, el capítulo que se denomina La ley y el esquema básico del proceso legislativo, que es la tercera de las entregas dentro de la serie dedicada a la ley y el proceso legislativo en el Perú.